Bendiciones, un cordial saludo para todos. Bienvenido a tu espacio, una cita con Dios. Hoy estaremos hablando de Juana. Juana, una chica que nació en una familia muy humilde, muy pobre, la menor de 5 hermanos, su madre de oficio del hogar, su padre trabajador, pero le gustaba mucho tomar, mucho el trago. Juana no tenía muchas opciones para ir al colegio, muchas veces no tenía alimento que comer. Pero así fue creciendo entre maltratos, peleas entre sus familiares, su padre y su madre, mucho maltrato por la borrachera que tenía muchas veces su padre. Fue la hermana de 5 hermanos y entre eso siguió creciendo Juana hasta que conoció a Pedro. Se enamoró, pero Pedro también tomaba. Muchas veces se repitió ese patrón del maltrato. Tuvo 3 hijos, hermosos hijos. Siguió su vida hasta que llegó un tiempo donde ella le preguntó a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Cuál es el propósito por cual yo estoy en esta tierra? Hasta que consiguió la respuesta en la Biblia. En Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando Juana se consigue esta palabra, Dios le dio la respuesta a muchas inquietudes de lo que ella tenía desde pequeña: el maltrato, la constante maltrato que tenía en su hogar. Y muchas veces vemos que nosotros también nos hemos preguntado eso: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y sabemos que nacimos por su voluntad y para su propósito. Nosotros nacimos debido al propósito de Dios. ¿Qué es la vida? La vida es un corto tiempo en la tierra, desde que nos formamos en el vientre de nuestra madre hasta que morimos. Aprendemos por medio de experiencias agradables y muchas veces dolorosas, como le pasó a Juana. La vida es el espacio de tiempo que transcurre desde que nacemos hasta que morimos. Propósito de la vida es el porqué de nuestra existencia, el que da sentido a lo que hacemos y el que se convierte en una brújula moral y motivacional de nuestras acciones y sacrificio. Es la intención o el ánimo, el por qué se realiza o se deja de realizar una acción. Y vemos que Juana fue creciendo con esas inquietudes. Pero dice la palabra que todo comenzó con Él. Fuimos creados y hechos por Él y para Él. Y muchas veces tenemos un punto equivocado porque somos egocéntricos. Pensamos por nosotros mismos y nos hacemos tantas preguntas, pero muchas veces no le hacemos esa pregunta a Dios: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo sea? ¿Qué debo hacer? Mira mis planes, mis anhelos, mis sueños, los coloco delante de ti, Señor. Los coloco delante de ti, Dios, porque fuimos creados por Él, por el Dios Todopoderoso. Y hasta que nosotros no entendamos que fuimos creados por Él, nuestra vida no tendrá sentido. Nuestro propósito, nuestro destino, nuestro significado y origen no tendrá un propósito, no tendrá un sentido. Muchas veces usamos a Dios a nuestra conveniencia o a nuestro beneficio, pero sabemos que fuimos creados por Él y no al contrario, no que fue Dios creado para nosotros, porque muchas veces hacemos las cosas al contrario. Hacemos las cosas y después le preguntamos a Dios, no le preguntamos antes de hacer las cosas.
La vida consiste en que Él nos use a nosotros para su propósito y no que nosotros usemos a Dios para nuestro propósito. ¿Quieres saber cuál es el propósito por el cual Dios te creó? Si no lo sabes, pregúntaselo al Señor, pregúntaselo al Espíritu Santo. En Cristo sabemos que somos más que vencedores, que vivimos el día a día. Pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Encontramos una posición, encontramos un propósito en Él, una identidad. Cuando nosotros tenemos una relación con ese Dios todopoderoso. Dios piensa siempre en nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Pero nosotros queremos lo mejor para nosotros. Eso nos debería de preocupar nosotros, porque nosotros tenemos que estar centrados en qué quiere Dios para nosotros. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, como dice su palabra. En Mateo dice que si nosotros le pedimos, ¿qué padre que le pidamos pan nos va a dar una piedra? Entonces, ¿qué padre mayor es nuestro Padre Dios que nos dará las mejores cosas? El propósito de mi vida es lo que Dios planificó para cada uno de nosotros. Seamos para Él. Por eso dice que fuimos creados por Él y para Él. Nuestro propósito, nuestro llamado tiene que estar en las manos de Dios. El propósito de mi vida es conocer y amar a Dios. Amarlo sobre todas las cosas. Pero cuando nosotros le contestamos que lo amamos a Él. Cuando nosotros hacemos su voluntad, no la voluntad de nosotros, sino la voluntad de Él. Entonces, lo que les invito es que preguntémosle al Señor, ¿cuál es mi propósito en ti, Señor? No en mí, porque nuestro sueño y nuestro anhelo tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Gracias por escuchar el mensaje. Esperamos que puedas compartirlo y te invitamos a suscribirte en nuestros canales, como es YouTube, donde encontrarás más contenido edificante para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Bendiciones, hasta una próxima cita con Dios.